Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buenos días para todos. Es un placer de nuevo volver al programa y saludarles. De verdad que muy agradecida con todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen, que están al pendiente. Y quiero aprovechar precisamente este programa para hacer una invitación muy cordial a todos ustedes que nos siguen y nos ven y nos escuchan. Quiero invitarlos a participar, a asistir al tercer congreso que nuestra emisora llevará a cabo en la ciudad de Tijuana. Este lugar se llama Cine Libertad, que está ubicado en la Colonia Libertad de la ciudad de Tijuana, Baja California, aquí en México, obviamente. Y el tema se llama Paternidad Divina, ¿no? Merecedores del amor. Este congreso está dirigido a jóvenes, mujeres, hombres que necesitan conocer o recordar al creador de nuestras vidas. Porque a veces se nos olvida, aunque ya sabemos, se nos olvida, ¿no? Vivimos como si de veras no tuviéramos un padre que nos ame, que nos perdone. Pero bueno, este congreso será maravilloso, así que será un gran tiempo diseñado para ti, para disfrutar, para conocer y vivir una experiencia inolvidable. Así es que yo te invito a adquirir tus boletos. Localiza el anuncio en nuestra página y encontrarás allí un link a través de un código QR para tu registro. Yo te invito a que lo hagas lo más pronto posible porque tenemos un cupo limitado y además de que este mes tenemos una oferta. Así es que no te lo pierdes. Bueno, vamos a entrar en tema y a este tema yo le puse del lado de la bendición. Y para entender este tema yo te voy a relatar una historia bíblica, por supuesto, de, me voy a enfocar solamente en dos personajes y los voy a nombrar según la versión Reina Valera 1960 y se llaman Balak y Balaam. Em, Te voy a dar una breve introducción antes de contarte la historia de estos dos personajes, ¿ok? Para que podamos entender la historia un poquito más. Balak es el primer personaje, es el hijo de Zippor, rey de Moab, es el malo de la historia, el que está del lado contrario a los que están del lado de la bendición. Y este personaje es una persona terca, obsesivo, es un manipulador, tiene miedo de perder poder, quiere un beneficio personal al precio que sea necesario. Es una persona obstinada que no tiene temor de Dios. ¿Ok? Este es el malo de la película. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. El siguiente personaje, el segundo personaje, es Balaam. Y Balaam, bueno, esta historia se lo describe como un hechicero. Es una persona que realmente usa sus hechicerías para, según tener visiones o, o, es una persona clarividente y hace adivinaciones, ¿no? Y te voy a dar un poco la diferencia entre un hechicero y un profeta, porque a este personaje no se le considera profeta. Es algo que yo me pregunté y por eso te estoy hablando de esta historia, ¿no? Porque un hechicero es el que hace creer em, lo que quiere el que se lo pide, ¿no? Sin importar la voluntad de Dios, esa es la diferencia. Y obviamente recibe un incentivo económico a cambio de su colaboración, ¿no? A diferencia de un profeta es una persona que tiene una experiencia personal con Dios, ¿no? Y su misión es comunicar las revelaciones recibidas de parte de Dios a los seres humanos. Obviamente los profetas son considerados como mensajeros de Dios y capaces de interpretar la voz de Dios y predecir, obviamente, eventos a través de una inspiración divina. Esa inspiración divina es porque están conectados con Dios y su papel incluye revelar los designios divinos
para mediar, o sea, para ser intermediador, mejor dicho, entre los hombres, pues entre la humanidad y Dios. Y no necesita de ningún tipo de incentivo, ni económico, ni de reconocimiento, ni de imposición, de nada de esas cosas. Esas son las diferencias que quise aclarar en este personaje de Balaam porque no es profeta. Se le considera un adivinador, un hechicero, ¿ok? Pero, sin embargo, aún siendo adivinador y hechicero, este Balaam, en esta historia, tiene una gran oportunidad de ver y escuchar al ángel de Dios, ¿no? Y bueno, en esta historia también hasta a mí me sorprendió y me impactó mucho y hace poco la vi en mi devocional, por eso te la estoy contando, ¿no? Porque a mí esto nunca se me ha olvidado. En esta historia es donde yo descubro que hasta un burro habló. O sea, cuando Dios habla, va a usar a quien tenga que usar, ¿ok? Y aquí ya empieza la historia para identificar de qué lado estamos tú y yo, ¿no? Entonces yo uso esta historia y esta historia bíblica se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo te invito a que la leas, eh, que la escuches con todo tu corazón, que medites, que realmente hagas volar tu imaginación, pero ante todo permítete escuchar y ver a Dios a través de esta historia. Yo te la voy a resumir por cuestión de tiempo, por cuestión de muchas cosas, está un poco extensa, hay mucho que decir. Yo te lo voy a dar en breves palabras, pero yo te invito a que lo leas. Está en Números 22, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. No te pierdas la experiencia de leer esta historia, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar la historia. Esta historia inicia cuando Balak, Balak, considerado el hijo del rey Moab, llamado Zippor, se entera y visualiza a ese pueblo que está haciendo mucho ruido, que ha sido liberado y sacado de Egipto. Todo esto tiene mucho poder y mucha influencia, ¿no? O sea, salieron de un pueblo grande, empoderado, donde abunda el pecado, el poder, los dioses y demás. Entonces, es un pueblo grande y sale de Egipto. O sea, eso tiene mucho significado bíblico, ¿ok? Entonces, este joven Balak, señor, príncipe o como quieras conocerlo, siente temor, obviamente. O sea, ¿quiénes son este pueblo? Son los bendecidos, hay mucho ruido a través de ellos. ¿Por qué? Porque sabe que donde van caminando, donde este pueblo va avanzando, pues hay victoria a favor de este pueblo, ¿no? El pueblo bendecido por Dios. Entonces, este hombre, Balak, siente pues temor de que sabe que van a llegar a su tierra y muy pronto, o sea, se acerca el rugido de este pueblo acercándose, entonces tiene obviamente miedo y él quiere evitar que lleguen a su tierra y sea destruido como lo han venido haciendo con todos los demás pueblos, porque hay ruido, mucho ruido. Entonces, él sabe que hay un hechicero, un adivinador, al que se le conoce como Balaam, que según él bendice a los que le piden esas bendiciones, entonces manda a a los mejores guerreros de su ejército a ofrecerle una gran propuesta para que él pueda maldecir al pueblo que está del lado de la bendición, ¿no? Entonces, híjole, o sea, ¿cómo pones a las patadas con Dios? O sea, ¿cómo crees que tú vas a convencer a Dios de algo que es su voluntad, ¿no? Pero bueno, él lo intenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va, manda al ejército, a muchos hombres ante la presencia de Balaam. Obviamente le dice lo que él desea a través de estos hombres y pues le ofrece pues riquezas, poder, no sé, muchas cosas, ¿no? Y este hechicero Balaam, em, pues de alguna manera se deja influenciar, ya sea por conveniencia
o por temor o por la imposición de este Balac, ¿no? No especifica tal cual historia, pero sí se ven sus intenciones en la historia, ¿no? Entonces, pues él empieza a recibir a estos hombres, los invita a pasar y ahí es cuando ya empieza la aventura, ¿no? Ahí es cuando Dios se le aparece y bueno, empiezan a caminar, van a hacer, la intención es ir a hacer ofrendas, a hacer rituales como lo vienen haciendo el pueblo de Dios, pero lo hacían en base a la dirección del profeta, a diferencia de este pueblo, ¿no? Entonces, según ellos van a ir a hacer estas ofrendas para poder tratar de persuadir a Dios o convencer a Dios de que maldiga lo que él está bendiciendo y guiando, ¿no? Entonces se les olvidó ese pequeño detalle, ¿no? Que Dios es quien iba delante de este pueblo. Pero bueno, ellos lo intentan y así van. Entonces, Balak va con este ejército de este Balak a la montaña para hacer estas, estos sacrificios. Son sacrificios, más que ofrendas, son sacrificios, ¿no? Para el derramamiento de sangre y hacer lo que, según puede funcionar para persuadir a Dios o manipular a Dios o convencer a Dios que deje de bendecir a este pueblo, ¿no? Entonces Balaam sabía que era el pueblo elegido de Dios y que eran bendecidos y que va a ser muy complicado que, que se acabe la bendición para este pueblo, pero pues le brillaron sus ojitos o quizá fue la imposición del ejército. Yo no sé qué fue lo que en él fluía, pero la lectura bíblica dice que Dios veía la intención de Balaam, perdón, y obviamente no era buena. Entonces, pues bueno, ahí va, se sube a su mula, sigue a este ejército y así partió con todo el ejército de Balac a hacer las ofrendas o bueno, hacer los rituales, que realmente son rituales así, para según convencer o persuadir a Dios, ¿no? Pero aquí fue cuando yo me impacté grandemente, donde el asno, o sea, donde va montado este hechicero, este adivinador, Balaam, la Biblia lo menciona como un asna, se sube a su asna y el asna ve la presencia del ángel de Dios, ¿no? Entonces, al ver la presencia de Dios, esta asna va siguiendo por otro rumbo porque ella entendió que el ángel lo estaba desviando, o sea, no sigas a estos hombres malos, a este ejército, vete por otro lado. Pero Balaam, que iba arriba del asna, pues la golpea porque no está haciendo lo que él quiere, sino que está haciendo lo que el asna ve. Entonces este hombre, Balaam, no ve lo que la mula sí ve y la golpea 3 veces. Y ahí es cuando Dios permite que el asna hable. O sea, imagínate aquí un burro, un asno habló. O sea, yo cuando leí la historia por primera vez, yo medité mucho, bueno, si Dios hace hablar hasta un animal, porque una persona no puede ser un instrumento de Dios, obviamente. Sí, entonces yo me permití escuchar a Dios, pero hay personas que no nos permitimos escuchar la voz de Dios. Y bueno, nos ponemos del lado incorrecto, ¿no? Me apuro, me apuro. Entonces, realmente ahí va Balán sobre el asna y cuando le habla el asna a Balaam, le dice, ¿por qué me pegas? Oye, ¿qué no ves la presencia de Dios? O sea, yo estoy siguiéndote y bueno, ahí empieza la aventura tremenda donde Balaam puede ver a Dios, el ángel de Dios, y escucha la voz de Dios y le dice, tú no vas a ningún lugar a maldecir a mi pueblo, pues yo veo tus intenciones. Y este Balaam le dice, pues es que o sea, cualquier excusa, ¿no? Lo que sea para decirle lo que quiere este hombre y demás. Entonces Dios le dice, a ver, vas a hacer lo que yo te diga y punto. O sea, te guste o no,
yo soy el que manda. Muy sutilmente Dios le dice así a Balaam. Yo te invito a que leas palabra por palabra, no te limites a visualizar realmente lo que es esta historia, porque hay mucho que recibir de parte de Dios a través de estos personajes, ¿ok? Y así, y así sigue, ¿no? Así sigue la historia de Balaam y Balac. Y obviamente Balaam le hace saber a este Balac, al hijo del rey, que pues no puede, así le dé todo su dinero, no puede ir en contra de lo que Dios bendice, ¿no? Pero el otro sigue intentándolo y sigue intentándolo. Entonces el hechicero, pues de alguna manera, pues por dinero, por temor, yo no sé, la verdad, cuáles eran esas malas intenciones que Dios sí veía, intenta y sigue tratando de maldecir lo que Dios bendice. Yo te invito a que leas bien y llegues hasta el punto del final de esta historia para que tú veas y reconozcas a estos personajes y que quizás te rodean estos personajes a ti. Balak es el malo y Balaam es el necio. O sea, ellos creen que pueden convencer a Dios de maldecir lo que Él bendice. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que pudieron lograr el objetivo? Por supuesto no. El objetivo de Dios siempre va a ser bendecir. Y venga quien venga, así seas el rey más poderoso, la persona más influyente de la tierra, el hombre más rico, si tú quieres, no vas a ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso a este tema yo le puse del lado de la bendición. Y yo sé que tú y yo y cualquier persona que pueda estar escuchando este programa, de alguna manera vemos y conocemos a las personas que están del lado de la bendición, que tienen bendición. Yo lo he vivido, yo lo he visto y eso fue lo que me atrajo a los brazos de Dios. Yo quería una familia tranquila, una familia bendecida, una familia llena de bendiciones, de paz. Obviamente tuvo que tratar Dios con mi carácter y para ir formando mi camino de bendición, para ir formando mi camino del lado de la bendición, ¿no? Y así, quizá tú estás así en ese proceso, ¿no? Dispuesto a conocer la voluntad de Dios y ganarte esa bendición y estar del lado de la bendición, o sea, estar del lado del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Dios, ¿no? Obviamente, ¿qué vemos cuando estamos del lado de la bendición? Vemos una gran victoria, o sea, por donde vamos caminando, hay un avance, hay una protección sobrenatural, hay una cobertura de Dios para protegernos ante cualquier circunstancia, por muy difícil que sea o se vea o dolorosa, ahí está Dios y su bendición cubriéndonos, ¿no? Hay gracia, hay favor. Estas personas que están del lado de la bendición reflejan una luz muy diferente a través de su rostro, reflejan gracia, paz, favor, tranquilidad. Em, sin embargo, a pesar de estar al lado de la bendición, no significa, y la palabra lo dice, que no tendremos lucha, o sea, que no va a haber de dejar esas luchas, esas circunstancias, ¿no? En el camino, o sea, va a haber obstáculos. Por eso Dios claramente dice en sus escrituras que debemos de esforzarnos y ser valientes, ¿no? Para, para seguir ese camino de la bendición, seguir del lado de la bendición, el no tener temor, el no cansarnos de hacer el bien, de aceptar que Dios está con nosotros y por nosotros y va delante de nosotros, ¿no? Eso es estar del lado de la bendición. Yo sé que, y le pido a Dios que me entiendas, obviamente todo esto que yo te estoy platicando no es con el afán de hacerte sentir mal, al contrario, yo creo que si estamos del lado contrario deberíamos de volver al lado correcto, al lado de la bendición y con todo respeto vamos a entrar precisamente a entender que está del otro lado de la bendición, ¿no? Obviamente, si no estás del lado de la bendición, estás del lado de la maldición. ¿Y qué pasa? ¿Qué se vive cuando estás del lado de la maldición? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se vive? Bueno, cuando estamos del lado contrario, obviamente se vive temor,
se vive angustia, se vive un nunca es suficiente, se vive como personas tercas y necias, insensatas, incrédulas, am, y viviendo precisamente estas emociones, estando del lado contrario a la bendición. Llegan esos deseos a nuestra vida, deseándole el mal a nuestro prójimo, el mal a esas personas que vemos esa gracia, ese favor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sentimientos de envidia, porque queremos o llegan deseos de destrucción para esa persona, ¿no? Queremos su caída, se quiere o se forma todo un complot, tal como lo hicieron Balak y Balaam, ¿no? En contra de esas personas que tienen las bendiciones, ¿no? Se genera un chisme a través de esos deseos por la inquietud que hay en los corazones que están en el lado de la maldición. Se genera una crítica, una burla, se llega a ver un juicio y todavía, fíjate, y todavía creen que podemos convencer a Dios de que maldiga a esas personas que nosotros sentimos esa envidia, esa frustración, ese enojo, como lo sintió Balak ante el pueblo que estaba bendecido, ¿no? Entonces, yo te conté esta historia precisamente para identificar estos personajes que Dios usa como ejemplo de de un estilo de vida en el cual tú y yo actualmente estamos viviendo. Y la lucha más grande del ser humano es creer lo que está sintiendo por lo que está viviendo. Más que creer, se trata de vivir como lo que sabemos que somos, un pueblo elegido y amado por Dios, a pesar de las circunstancias u obstáculos a enfrentar. Si nosotros decidimos creer y conocer ese Dios, vamos a estar del lado de la bendición. Pero si se nos olvida quién es nuestro creador, quién es el que da la bendición, quién es el proveedor de la vida, el que da y el que quita, entonces vamos a estar del lado opuesto. Entonces, cuando estás del lado de la bendición, Dios interviene a tu favor, no en tu contra, a pesar de que veas lo que veas, así como lo hizo por el pueblo que sacó de Egipto. Tal cual, así lo hizo por ellos, lo hará por ti si tú te pones de su lado, del lado correcto. Y me encanta cuando Dios hace preguntas en las historias bíblicas, porque no lo hace con el afán de demostrar que Él no sabe. Claro que Dios solo sabe todo. Lo hace con la intención de que aquellos que según creen en su poder, puedan ver lo que realmente Dios sí ve y que intentan mm, ignorar lo que realmente se está viviendo, ¿no? Por eso es que Dios hace estas preguntas a través de la Biblia. Y esto, la pregunta de Dios está en Números 22:9, donde dice, y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Cuando estaba acompañado del ejército, ¿no? Obviamente yo te hago esta pregunta, ¿quiénes son los que están contigo? ¿Quiénes son aquellos que influyen en tu vida, que te cambian lo bueno por lo malo, que te hacen dudar de lo que tú eres, que te hacen dudar del poder que hay en ti para salir adelante? Yo te invito a que medites en esa respuesta, en esta pregunta. ¿Qué te están ofreciendo que Dios no te pueda dar? ¿Quién puede darte lo que Dios no te puede dar? Por favor, o sea, ¿quién te roba esa alegría, tu paz, tu bendición? ¿Quién puede hacer eso? Nada ni nadie puede hacerlo porque nadie puede intervenir lo que Dios bendice. Dios sí puede intervenir si tú estás del lado equivocado para poder bendecirte, pero nadie puede intervenir en la voluntad divina para bendecirte. Voy a leerte el versículo que está en Números 22, versículo 18, dice, y Balán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac
me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y más adelante dice en el capítulo 24 y 9, dice Balaam, a todo el ejército y el mensaje para Balac. Dice, benditos son los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, diciéndole, yo me rindo, o sea, ante Dios nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Aún siendo un hechicero y un adivinador, entendió que nadie puede intervenir en favor de lo que Dios bendice, nadie. Y es una promesa dada por Dios. Por eso es importante, qué importante es conocer a Dios y su palabra para ponernos del lado correcto de Dios, no ir en contra de los designios y voluntad divina. ¿De qué lado estás tú en este momento? Tú no necesitas maldecir a nadie por mucho daño que te hayan hecho. Tú no necesitas vivir en el rencor o en la envidia. Tú necesitas vivir esforzándote en ese valor que tienes ante tu Creador para que tú vivas del lado de la bendición, porque el que te da la vida es el que te va a dar la bendición si tú decides creerle al que tiene la voluntad más grande de bendecir y de dar. Yo quiero que medites realmente en todo lo que esta historia nos puede transmitir. Podemos sentir muchas cosas a favor, incluso ya viviendo como creyentes, tanto buenas como negativas. Pero ¿para qué vienen todas estas circunstancias a a nuestra vida? Son para precisamente darnos cuenta y poder ver la presencia de Dios en nuestras vidas y ver su lado de bendición para nosotros. Y por eso debemos de perdonar, por eso debemos de esforzarnos, por eso debemos de conocer a Dios y su creación. Y tú eres una creación divina. Tú vales mucho y Dios quiere bendecirte. Ponte del lado de la bendición. Escoge hoy a Dios. No permitas que nada ni nadie venga a influenciar en los designios de Dios para tu vida. Si me permites, quiero orar por ti. Quiero orar y quiero invitarte a que si tienes la oportunidad de meditar para escuchar a Dios, cierras ahí tus ojos y empecemos a hablar con el Padre y decirle, Señor, te doy gracias. Gracias por relatarnos cosas majestuosas como estos relatos bíblicos que pones en nuestro testamento para nuestra vida, Señor. Gracias por cada personaje que nos muestra lo bueno o lo malo de las intenciones del corazón, Señor. Y si de alguna manera nosotros hemos estado del lado equivocado, Señor, del lado contrario de la bendición, perdónanos y tráenos de vuelta con tus lazos de amor, Señor, al lado de la bendición. Permítenos estar del lado tuyo, Señor, de conocerte, de formar un carácter que formas tú como rey y creador en tus hijos, en tus príncipes, para poder heredar un reino, Señor. Ayúdanos a bendecir y no maldecir. Ayúdanos a ser agradecidos y confiar en tu voluntad divina, que siempre será de bendición, Señor. Ayúdanos a ver tu poder más que poderes humanos, Señor. Ayúdanos a no sentir miedo, Señor. Perdónanos si lo hemos permitido en nuestra vida, si hemos sentido envidia, celos, juicio, crítica o incluso hemos hecho algún complot en contra de nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, libéranos y ayúdanos a ser más tus hijos, estar del lado de la bendición para seguir bendiciendo lo que tú haces, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Yo pongo en tus manos a esta persona que escucha y oye, Señor. Gracias por su vida, bendícelo, inquiétalo y llénalo de bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Pues sin más, esta es mi participación esta semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.